Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar. ¿Me escuchan? ¿Están por acá? ¿Están viendo lo que estoy compartiéndoles el programa? Sí, se le escucha y se lo ve, doctor. Gracias, Lisette. Muy buenas noches. Empezamos la sesión número 2 de esta primera clase del módulo 3. Todavía estamos reflexionando cómo aprendemos. Vamos a hacer un poquito dando continuidad a esa pregunta y cómo es él, cómo es ese estudiante que efectivamente vamos a tener. Haciendo una presentación de diferentes alusiones en torno a esto que efectivamente se ha vuelto genérico y que no podemos efectivamente ignorarlo, que es nuestra posibilidad y predisposición alrededor de las TICs o las tecnologías de información y comunicación, que hace 20, 25 años atrás pues estaban recién incursionándose en ellas y que en este cuarto de siglo pues se ha convertido en un cambio extremadamente radical. Si bien no podríamos catalogarlo como una figura de revolución de las formas económicas y sociales, sí se ha convertido en esa nueva ola que ha permitido un nuevo escenario para la gestión de la información y para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a dar continuación después a unos ejercicios de respiración, vinculando precisamente esto que habíamos advertido con el problema del estrés, para que después desarrollemos una explicación con mucha presentación de videos de fuentes primarias en torno a lo que son las funciones ejecutivas y los estilos o enfoques de aprendizaje. El estilo de Kolb, el estilo de Bark, las inteligencias múltiples. Y vamos a terminar asignando una actividad que la van a tener que cargar en la plataforma, que es una reflexión colaborativa de cómo podríamos desarrollar actividades resguardando el foco de estas propuestas teóricas. Empezamos. ¿Quién es el sujeto que aprende y cómo es él? ¿Y qué prejuicios, qué modelos mentales tenemos de ellos, de estos estudiantes que aprenden? A veces los hemos etiquetado, los hemos clasificado, como generalmente procedemos con cualquier tipo de persona o de grupo humano. Lo que hemos advertido en la anterior sesión era precisamente alrededor de revisar estas funciones del aprendizaje de Sala Silva, de que hay diferentes tipos y sujetos en función de una suerte de clasificación dicotómica. No significa que los estudiantes sean unos u otros, sino por cómo conciben, perciben la información, por cómo conocen, por cómo conceptualizan, por cómo actúan, por cómo se relacionan con el afecto o las emociones, vamos a tener diferentes tipos de estudiantes. Pero estos estudiantes, ¿dónde se mueven? ¿En qué escenario están? Estamos de alguna manera con la evidencia ya bastante alarmante de que esta va a ser la primera generación, la que está viviendo actualmente, menos inteligente que los padres. Y claro, se alude precisamente que podría ser esta generación menos inteligente porque por el exceso y la contaminación a este tipo de dispositivos electrónicos y estos estímulos digitales que efectivamente pueden precisamente incidir en la disminución de esas capacidades y de esas funciones ejecutivas. De pronto todo lo tenemos a la mano, todo creemos que es fácil resolverlo, no existe ese esfuerzo y ese desarrollo que a colación, por ejemplo, de las actividades analógicas implicaba la resolución de problemas. Y fundamentalmente, una de las actividades humanas fundamentales para el cerebro, la socialización, el encuentro cara a cara, el relacionarnos los unos con los otros, pues se está cambiando por el ejercicio y uso de las interfaces y las formas de interacción humana que disponen estos dispositivos tecnológicos. ¿Qué consecuencias se han observado? Supuestamente se ha reducido en este clásico test de coeficiente o de cociente intelectual, ¿ya? Una reducción
una baja de la capacidad de resolver este tipo de ejercicios problemáticos. El hecho de tener tanta información y tan segmentada, pues carece precisamente ¿no? de esa lectura profunda, crítica, a la par efectivamente de un montón de fakes, de noticias falsas, de generar una atención dispersa y preferencia precisamente por eso que nos obliga precisamente a estar permanentemente conectados y estimulados. La relación, por ejemplo, corporal, química, del enfrentamiento con los dispositivos electrónicos, sobre todo los que tienen esta pantalla, esta luz azul, ya que son los celulares y las tabletas, no tanto los ordenadores que tienen otras ondas de radiación lumínica, estimulan los celulares, las tabletas, de tal manera la percepción cognitiva que se vuelven tan adictivos como si fuésemos dependientes igual de sustancias químicas similares a las drogas. Y uno está scrolleando o mirando alguna red social con la cantidad de información y con el algoritmo que tienen precisamente para que te remitan información o puedas visualizar la información que has estado indagando, investigando, en la que te has detenido más a consultar, y genera precisamente una situación de momento placebo. Y no es que hemos entrado en un flow, sino que tenemos una atención altamente dispersa, pero que nos está generando una adicción para mantenernos en ese tipo de actividades. Por lo tanto, hay una dificultad para el aprendizaje profundo, la retención, la resolución de problemas complejos. ¿Cuál es el riesgo futuro? La menor preparación para un mundo laboral, en el que la automatización y la inteligencia artificial, pues evidentemente van a poder, como decía Yuval Noah Harari, que incluso pues tengamos escenarios laborales altamente improbables. Y de que quizás esa función cognitiva más importante de esta época sea nuestra capacidad de adaptación, es decir, la flexibilidad cognitiva. Entonces se necesita fomentar el esfuerzo, la lectura, la reflexión y el aburrimiento creativo para cultivar ese pensamiento crítico. Las investigaciones actuales señalan, por ejemplo, ¿ya?, que se están prohibiendo, precisamente por estos efectos que están produciendo en los escolares y en los estudiantes, se están prohibiendo la utilización de dispositivos electrónicos en clases. ¿Ya? Diferentes países, pues efectivamente aluden, señalan, ¿no?, el riesgo y la conexión, la dependencia de uso de este tipo de dispositivos, tanto con la baja o el bajo rendimiento académico, como, por ejemplo, con esta dificultad de poder desarrollar estas funciones ejecutivas superiores. ¿Qué es lo que pasa en Francia? Francia ya ha prohibido desde el 2018 el uso de celulares en todos los niveles educativos hasta el bachillerato. Francia apuesta por ese entorno libre de distracciones digitales y desde hace 2 años, por ejemplo, ha vuelto a prácticas tradicionales, como por ejemplo el dictado para los preescolares. Entonces se está nuevamente acudiendo a la importancia de la relación de la actividad motriz y de la conexión precisamente que se tiene que desarrollar en torno al cuerpo para el desarrollo cognitivo. Y en el caso específico de la práctica del dictado, por ejemplo, implica el fortalecimiento de las capacidades de atención, de la grafomotricidad, de la articulación oculomanual y precisamente de la posibilidad de seguir perseverantemente un orden de espacio en el que uno mismo puede establecer precisamente un patrón de origen de su propia información. Algo similar pasa en Alemania, ya en la región de Baviera. Se aprobó una ley que prohíbe desde el 2022, que prohibía los celulares. En 2022 se flexibiliza un poco la norma para los estudiantes de secundaria, pero actualmente se mantiene la prohibición irrestricta
de que los estudiantes de primaria no necesitan el uso de estas tecnologías, por lo tanto deberían estar alejados de cualquier distracción digital. Habrán advertido investigaciones o investigadores que están promoviendo, por ejemplo, que no se les debería dar dispositivos digitales y cada vez más alzan la edad de inicio de incursión precisamente en la interacción con dispositivos por la luminosidad que tiene, por los tipos de empleo y uso que se da, por el acceso libre y restricto y la falta de controles parentales en la navegación y el acceso al Internet, por las aplicaciones gamificadas o los juegos que involucran precisamente el deseo permanente de estar sobreestimulados. En Italia se estableció en 2022 una prohibición de no llevar sus dispositivos celulares digitales en clases. Advierte, sí, que debe existir un equilibrio, que hay que saber utilizarlos, pero existen programas altamente precisos que ayudan a desarrollar una suerte de equilibrio para resguardar y controlar su uso. China, en cambio, reconoce, ¿no?, ese papel indispensable, aunque mantiene la prohibición de que se utilicen estos dispositivos en sus salones de clase. El problema también de las redes sociales, ¿ya?, es que efectivamente, como les decía, por el tipo de configuración de algoritmos que tiene, pues genera este tipo de adicción. Australia se convirtió en el primer país en el mundo al prohibir el acceso a menores de 16 años a las redes sociales. Prohibiciones que no existen. Si uno entra a Facebook, por ejemplo, y dice que tiene 14 años, pues se puede creer, pero no hay un medio de verificación que impida o que controle precisamente este resguardo etario para poder acceder, en este caso, a una cuenta en la aplicación. Lo mismo pasa en el TikTok, lo mismo pasa en el Instagram o en otras redes sociales que se han vuelto globales. Entonces, ¿cómo es el estudiante que vamos a tener? Pues se está abriendo precisamente con la inteligencia artificial, que gracias a la pandemia, pues ha catalizado, es decir, ha acelerado su proceso de incursión y de involucramiento en la realidad. Se había esperado que recién entre este año y el 2026 se realizarían las primeras pruebas y usos públicos de la inteligencia artificial. La pandemia del COVID ha agilizado para que en el 2021 y el 2022 estas aplicaciones como el ChatGPT, y ahora hay una centena de ellas, de inteligencia artificial generativa, pues precisamente salgan a la luz pública y empecemos precisamente a utilizarlas. Y claro, de pronto estamos ahí a merced de todo lo que dice la inteligencia artificial, creyéndonos sin desarrollar todas esas etapas previas que implicaban pues la capacidad de seleccionar, de buscar la información, de ordenar y organizar las propias ideas, de estructurarlas, porque además la inteligencia artificial, a través de los recursos que tiene, pues nos va a brindar la información que está más divulgada y la que efectivamente esté de acuerdo a la orden que le estemos solicitando. Y no necesariamente va a ser la que responda a esas necesidades contextuales o a esas precisiones puntuales que vayamos a necesitar en el ejercicio de nuestra labor. La gran pregunta, ¿es útil para los docentes? ¿Es útil para los estudiantes? De hecho, no podemos eludirla. ¿Ya? La inteligencia artificial generativa, es decir, incluso podemos pedirle que vaya generando diferentes tipos de respuesta. Ya no es el portal de acceso a la información donde nosotros podemos indagar en un cúmulo de información que había sido creada previamente por intervención humana o cargada, en este caso, en función del archivo de la producción humana y donde podíamos cada vez con mucha mayor eficacia establecer patrones de búsqueda y encontrar la información. No, lo que ahora se está haciendo es precisamente que a través de la gran cantidad de información que existe, las aplicaciones de IA están generando la información
en virtud precisamente de los prompts o de las indicaciones sugeridas que le estamos dando. Entonces tampoco nos está diciendo, por ejemplo, que esta información ¿ya? pueda ser efectivamente recogida de un solo texto, de una sola fuente, sino que está combinando diferentes fuentes para brindarnos una respuesta específica y que puede ser generada de diferentes maneras en función de lo que necesitemos. No solamente en cuanto a respuestas textuales, sino también imágenes, textos, presentaciones, música, videos, códigos, modelos, etc. Se ha advertido, por ejemplo, de que en unos años más se va a ver la capacidad de, por ejemplo, estas plataformas de streaming ya no sean repositorios, estas de películas tipo Netflix, por ejemplo, o Max o Disney, en el que nosotros tengamos, si pagamos una suscripción, pues solicitar alguna película desarrollada, sino que le vamos a poder decir, quiero una película de tanta extensión, con esta trama, con estos actores, que tenga este hilo narrativo, y se va a poder generar a demanda particular. A ese nivel estamos en este momento con esa posibilidad. Entonces el uso en la educación está en cómo usamos esta herramienta, porque es de acceso público. Puede ser que en algún momento coloquen una tasa monetaria, como en casi todas las aplicaciones han utilizado las tasas monetarias de suscripción para funciones más avanzadas o para usos permitidos, pero todavía mantienen precisamente su uso libre para divulgar y dar a conocer la propia aplicación y la potencia de uso que tiene. Entonces, ¿cómo la usamos con responsabilidad? ¿Se convertirá en un aliado nuestro? Y si la usamos sin pensar, ¿se volverá un obstáculo? ¿Cómo, de alguna manera, podemos seguir fomentando esto que se ha sostenido como pensamiento crítico, que en el fondo, de alguna manera, se reduce también a esa capacidad analítica de resolución de problemas, de anticipación y todas estas competencias de base, genéricas o blandas, para poder desarrollar precisamente una actuación con un marco de autenticidad? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo vamos a revisar los trabajos? ¿Qué trabajos vamos a pedir a nuestros estudiantes? Vamos a efectivamente comprobar que hayan aprendido, si es que estamos a merced de esta dependencia, o cómo de mejor manera podemos efectivamente catalizar y fortalecer nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en virtud de que sabemos que la tenemos que utilizar. Bien, vamos a ver ahora un video precisamente relacionando ese otro video que les había pedido que viesen de Mario Alonso Puig, que está vinculado quizás al mayor enemigo de la salud cognitiva, que es el estrés. Hay dos tipos de estrés, dice Mario Alonso Puig. El estrés puntual, concreto, que efectivamente si es que se nos presenta algún imprevisto, pues nos llenamos de adrenalina, de miedo, y tenemos que efectivamente conseguir el arrojo biológico, ¿ya? Porque el estrés es precisamente una suma de agentes químicos que se destilan en nuestro cuerpo para poder precisamente acometer determinada función. Y ese estrés puntual, concreto, es extremadamente positivo porque nos activa precisamente para resolver acciones puntuales. Pero ¿qué pasa cuando el estrés, fruto, por ejemplo, de situaciones de deprivación social, de pobreza extrema, de disrupciones familiares, de tristeza, de agobio, de falta de sueño, se convierte en el pan de cada día de nosotros, de nosotras? Les voy a compartir este video y véanlo con atención. Me dicen por favor si es que no se escucha o no se ve.
¿Estás durmiendo sin descansar? ¿Te sientes irritable o de mal humor? ¿Te olvidas de pequeñas cosas y te sientes abrumado y aislado? No te preocupes, todos hemos vivido eso. Probablemente estás simplemente estresado. El estrés no es siempre algo malo. Puede ser muy útil para producir una explosión de energía y concentración, como cuando uno juega un deporte competitivo o tiene que hablar en público. Pero cuando continúa, el que la mayoría de nosotros enfrenta día a día, esto, en realidad, empieza a cambiar nuestro cerebro. El estrés crónico, como tener exceso de trabajo o discusiones en casa, puede afectar el tamaño del cerebro, su estructura y cómo funciona, hasta el nivel de los genes. El estrés comienza con algo llamado el eje hipotalámico hipofisario adrenal, una serie de interacciones entre glándulas endocrinas en el cerebro y el riñón que controla la reacción del cuerpo al estrés. Cuando el cerebro detecta una situación de estrés, su eje HHA se activa al instante y libera cortisol, la hormona que prepara el cuerpo para la acción inmediata. Pero altos niveles de cortisol durante largos periodos de tiempo causan estragos en el cerebro. Por ejemplo, el estrés crónico aumenta el nivel de actividad y el número de conexiones neuronales en la amígdala, centro del miedo del cerebro. Y al aumentar los niveles de cortisol, las señales eléctricas en el hipocampo, la parte del cerebro asociada al aprendizaje, los recuerdos y el control del estrés, se deteriora. El hipocampo también inhibe la actividad del eje HHA. Así que cuando se debilita, también se debilita tu capacidad de controlar el estrés. Sin embargo, eso no es todo. El cortisol puede, literalmente, hacer que tu cerebro encoja en tamaño. Si merma demasiado implica una pérdida de conexiones sinápticas entre neuronas y la disminución de la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro que regula conductas como la concentración, la toma de decisiones, el juicio y la interacción social. También conduce a un menor número de nuevas células cerebrales en el hipocampo. Esto significa que el estrés crónico podría dificultar que puedas aprender y recordar cosas, así como sentar las bases para problemas mentales más graves como la depresión y, con el tiempo, la enfermedad de Alzheimer. Los efectos del estrés pueden filtrar hasta el ADN de tu cerebro. Un experimento mostró que la cantidad de alimento que una rata madre da a su bebé recién nacido juega un rol determinante en cómo ese bebé responde al estrés más tarde en la vida. Los cachorros alimentados por las mamás eran menos sensibles al estrés porque sus cerebros desarrollaron más receptores de cortisol, que se adhieren al cortisol y amortiguan la respuesta al estrés. Las crías de madres negligentes obtuvieron el resultado opuesto y así se volvieron más sensibles al estrés durante toda la vida. Estos son considerados cambios epigenéticos, lo que significa que afectan cómo se expresan los genes sin cambiar necesariamente el código genético. Estos cambios se pueden revertir si se intercambian las mamás, pero hay un resultado sorprendente. Los cambios epigenéticos causados por una sola rata madre se transmiten a muchas generaciones de ratas después de ella. En otras palabras, los resultados de estas acciones fueron heredables. Sin embargo, no todo son malas noticias. Hay muchas maneras de revertir lo que el cortisol hace en tu cerebro estresado. Las armas más poderosas son el ejercicio y la meditación, que consiste en respirar profundamente estando consciente y centrado en tu entorno. Ambas actividades disminuyen el estrés y aumentan el tamaño del hipocampo. Optimizan tu memoria. Así que no te sientas derrotado por la presión de la vida diaria. Obtén el control de tu estrés antes de que él tome el control sobre ti. Podemos empezar con una noche de sueño reparador. El sueño es vital para nuestra salud física y mental y para descubrir su importancia. Descubre lo que podría pasar si no duermes con este video. ¿Lo pudieron ver, escuchar? Sí, doctor, se vio, se escuchó. Acérquese. Si pudieron ver, porque es altamente recomendable ver a Mario Alonso Puig, además que es uno de los mejores oradores que tenemos vivos en la actualidad. El médico, de alguna manera dedicado precisamente a desarrollar, ¿no?, toda esta técnica que tiene un origen precisamente en el dominio oriental del mundo, es decir, no occidental, que es el mindfulness, que es la capacidad de concentración y aprovechar
precisamente todo el recurso cognitivo. ¿Cómo relacionan ese vídeo de Mario Alonso Puig con lo que acabamos de ver? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna situación de estrés crónico en la que efectivamente ha tenido esa sensación y esa dificultad, por ejemplo, de encarar procesos de aprendizaje? O bien se les ha borrado de la memoria alguna etapa, algún momento de su vida y han dicho, por ejemplo, estos libros los he leído, ¿no? ¿Por qué no los recuerdo? ¿O por qué no recuerdo aquel proceso? Efectivamente, ¿por qué tengo que, ¿no?, revisar aquello que pienso que ya lo he avanzado? Vamos a tener estudiantes que efectivamente quizás puedan estar sufriendo este tipo de prácticas por situaciones estructurales, por supuesto. ¿Las vamos a resolver? No, no las podemos resolver. ¿Cómo les ayudamos? Dice, Severino, adelante. este tema que estamos llevando es algo muy verídico, que de verdad a diario lo pasamos los seres humanos, no solamente nosotros, ¿no?, con la formación académica, sino también se ve en otras personas. Por ejemplo, yo he podido ver esto con mis clientes. Ellos mismos, por ejemplo, se olvidan de lo que yo les he encargado, les he dicho, digamos, esto vas a decir, esto vas a decir a la audiencia, y se olvidan como testigos, ¿va?, o algo. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y yo le pregunto, ¿y por qué te has olvidado? ¿Qué ha pasado? Le digo, tenés que decir esto, ¿no? Y este estrés a veces es por causa de problemas que conllevan en casa. Puede ser familiar, puede ser económico o social. Entonces, se da hasta en las personas que podemos decir que superamos el estrés, pero igual nos acarrea, porque mire, habla de un descanso bueno, el autor hay que poder estarse relajado, todo eso, para poder captar cualquier situación. Y mire, yo tuve un caso así, más o menos, tenía audiencia, digamos, mañana, digamos, ¿no?, a las 9 de la mañana, y en la noche hoy día me estoy preparando yo para mañana, qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Ya a 11 de la noche me pongo alarma, y ese es el estrés. Entonces, ¿yo qué hago? A las 1 por ahí me levanto y digo, me estoy soñando con el, digamos, el juicio oral, y yo digo, mira, tanto pensar me ha hecho más esa depresión, y al día siguiente se suspende la audiencia y tanta preocupación, mire. Y esto puede conllevar, tal vez, como usted estaba explicando, muchas debilidades, puede agarrarte hasta inclusive como no sé si decir trauma o algo así. Se ve, porque nosotros a veces en este ámbito del derecho llevamos los problemas de los clientes, pareciéramos que fueran nuestros problemas nuestros, ¿no? Igualito tenemos que estar preocupados, ¿qué va a decir, qué no va a decir, qué voy a hacer, qué voy a decir en ese momento? Es fregado. Yo creo que este tema de la materia que estamos llevando ahora, y qué bueno que es un complemento también, porque no es nomás dictar clases y y después de ahí uno no aprende nada, más ni todo, más bien uno está presionado, así no se siente uno, así, ¿no? Pero me parece que es bueno este punto que estamos tocando ahora, porque también vamos a poder controlarnos nosotros, y también poder controlar, digamos, a nuestros futuros estudiantes que tengamos, ¿no? Gracias, Severino. Gracias siempre. Vamos a tener estudiantes que seguramente van a vivir situaciones de estrés estructurales. Podemos a veces tener situaciones, periodos de estrés, pero son puntuales. El que has detallado, por ejemplo, la preocupación ante el juicio. Y esto es algo que no sé si a todos les ha pasado, pero por ejemplo a mí sí.
Cuando uno está muy detenido, muy enfrascado en una tarea, pues hasta en los sueños, o sea, que ni siquiera logra, ¿no?, tener precisamente ese sueño profundo, ¿ya? Va recreando y va revisando, en este caso, la actuación que va a desarrollar. A mí me pasa, por ejemplo, cuando tengo procesos de escritura, ¿no? Entonces en los sueños sigo escribiendo precisamente el texto. O voy desarrollando, porque claro, no estás descansando, estás todavía ahí enganchado precisamente. Pero estas situaciones de estrés quizás son más puntuales y específicas, que incluso, como dice el mismo Mario Alonso, pueden ser hasta benéficas. El problema es cuando sostenemos un estrés que se arrastra, porque como bien lo explicaba en el video con este ejemplo experimental de las ratas, pues incluso genera un daño cognitivo de tal manera que se vuelve epigenético, es decir, que se transfiere hereditariamente ese daño genético a las siguientes generaciones. No vamos a resolver ya las situaciones estructurales. Somos ahí una gotita en el océano, pero no podemos no estar conscientes de que tenemos de alguna manera que ayudar. Y una de las técnicas, por ejemplo, la vamos a hacer ahora. ¿Ya? Yo también. Les voy a pedir ahorita que eviten cualquier distractor. Si están en un espacio donde hay ruido, donde hay bulla, procuren alejarse manteniendo la conexión. ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio de respiración. Hay diferentes, pero este, por ejemplo, es un ejercicio de respiración de yoga que alude una cadencia y una secuencia en función de un tiempo. Los tiempos pueden variar en función de la capacidad pulmonar. Y, por ejemplo, es extremadamente recomendable para quien no puede dormir en las noches, ¿ya? O porque ha estado muy altamente, o sea, lo peor que podemos hacer es ir con el celular a la cama, lo peor, ¿ya? Porque por un lado la luminosidad de la pantalla va a impedir precisamente porque nos va a mantener despiertos en estado de vigilia activa por la misma luminosidad que presentan los dispositivos pequeños. Y efectivamente nuestro cerebro va a estar conectado. Y como les digo, la información que recibimos y la producción de las hormonas, esta producción química es exactamente similar a la producción o a la que recibiríamos por algún tipo de droga que nos permita precisamente la vigilia. Entonces, si es que tenemos alguna dificultad de sueño, hagan este ejercicio. Mantengan con una cadencia que puede ser pautada en función de su capacidad pulmonar. Por ejemplo, este ejercicio mantiene una cadencia de 3 segundos, 3 segundos, 6. Pueden manejar 4, 4, 8 si tienen una mejor capacidad pulmonar. Pero hagan una serie de repeticiones y procuren precisamente de liberar esa tensión. Es la técnica que utilizan los marines de Estados Unidos para poder conciliar el sueño inmediatamente, porque claro, tienen que estar permanentemente en vigilia y aprovechar los breves minutos que tienen para descansar. Lo vamos a hacer. ¿Ya? Sigan simplemente el patrón de la música. Si aparece una propaganda al inicio, bueno, eso ya escapa a mi voluntad, es por parte de YouTube. Esperamos la propaganda y empezamos con el ejercicio. Baja para mí. Baja como el precio del Galaxy. Bienvenido a este ejercicio de respiración. La pauta de este ejercicio es de 12 segundos. 3 segundos de inspiración, 3 segundos retención, 6 segundos soltar. Está indicado si posees una capacidad pulmonar estándar. Es adecuado para realizarlo a diario 2 veces al día. La duración total es de 5 minutos. Está especialmente diseñada para aprender a respirar en casos de ansiedad y depresión. Te sugerimos que sigas la pauta visual al principio.
Luego, puedes prescindir de ella. La música está especialmente diseñada para facilitar el aprendizaje de la respiración. Comienza el ejercicio. Bien, ¿lo han podido hacer? ¿Se sienten mejor?
Sí, doctor, yo justamente hoy día estaba viendo todos los videos y estaba haciendo, y creo que también era el estrés de que tenía que terminar ver todo y ya iba a hacer las clases y todo, que no logré tener eso, pero ahora sí me cansó, mi cabeza es como que me hubiera cansado, ya estaba por dormir. Gracias, Lisette. Les voy a pedir ahora, que lo vamos a hacer ahora en la sesión, todas, todos que han cursado, bueno, somos todos, todas, el módulo 2 van a hacer la evaluación que nos pide la escuela, tanto al profesor como al diplomado, es decir, ustedes nos van a evaluar. Por favor, hagámosla. Les voy a mandar acá el enlace, también lo voy a colocar al chat del WhatsApp. Es esta evaluación. Es una exigencia, todas tienen que llenarlo obligatoriamente. Así que vamos a aprovechar estos 5 minutitos, 10 que tardemos. Es este formulario, les comparto el enlace por acá por el chat del Zoom. Y por favor nos ponemos a hacerlo. Acá en siguiente tienen que colocar en el número del grupo al que perteneces, en la primera pregunta, grupo número 3, y acá aparece mi nombre. ¿Ya? Estos son los otros grupos de esta tanda de las sesiones que pasan los días martes y viernes. Colocamos el grupo número 3. Adelante. 5 o 10 minutitos para hacer el cuestionario. Ahorita se los cargo en el WhatsApp. ¿Pudieron acceder al formulario? ¿Ya lo han concluido? Yo ya concluí, dice. Gracias, Severino. Gracias, Israel. Vamos a ver ahora un poquito. Se les pidió también que leyesen un texto de funciones ejecutivas. ¿Ya? Son diferentes. Corresponden precisamente a estas funciones que ahora está evidenciado que se desarrollan en este neocórtex, que es esta masa encefálica que nos distingue de cualquier otra especie. Y son precisamente las funciones más importantes porque integran y son la base para poder desarrollar cualquier tipo de actividad o tarea. Entre los investigadores, los neurocientíficos, hay diferentes clasificaciones, ¿ya? Esta es una, por ejemplo, pero fundamentalmente coinciden en que son 3 las preponderantes. La capacidad de poder almacenar adecuadamente la memoria, ¿ya? De trabajo puntual, específica. Estamos desarrollando alguna actividad, por ejemplo, una actividad motriz. Tenemos nuestras herramientas o nuestros materiales a nuestro alrededor y sabemos inmediatamente, estamos resguardando dónde hemos colocado, ¿no?, la herramienta, el instrumento específico en ese momento. Después tendremos de alguna manera la certeza de que efectivamente hayamos recordado dónde está. No, tenemos el resguardo precisamente porque en ese momento estamos desarrollando y estamos almacenando precisamente como una memoria caché en la computadora, ¿ya? Tenemos una flexibilidad cognitiva que es la que nos permite adaptarnos a las situaciones diferentes, es decir, no actuar de la misma manera ante el mismo patrón. Y el control inhibitorio o la inhibición, que es precisamente la capacidad que nos va a resguardar y nos va a contener a efectivamente desarrollar alguna actuación errónea. Entre otras, por ejemplo, se habla del control atencional. Mucho ahora, actualmente, se habla de cómo, precisamente a raíz de que tenemos mucha atención dispersa, cómo focalizar nuestra atención, porque la atención, siguiendo también los preceptos de este neoconductista Bandura, pues son la base del proceso de retención de la memoria. Otra, por ejemplo, es la fluidez verbal, la velocidad de pensamiento, la capacidad de planificación,
la toma de decisiones. Son estas funciones ejecutivas, son unos grupos de procesos mentales que permiten controlar, regular otras habilidades que tenemos, motrices, cognitivas, etc. ¿Ya? Para dirigir nuestras acciones hacia el logro de lo que nos hayamos propuesto en cualquier ámbito. Entonces, mucho ojo se les está poniendo a poder potenciar y desarrollar en los espacios de enseñanza-aprendizaje estas funciones ejecutivas que no estaban siendo consideradas. Por eso ahora las tareas y las actividades, más allá solamente de la previsión de la información, están apuntando precisamente al desarrollo de este tipo de capacidades, porque son habilidades complejas que permiten el desarrollo y la intervención de cualquier otro tipo de actuación. Iniciar, finalizar acciones, supervisarlas, detenerlas, regularlas. Si es que se ha salido del marco un proyecto, un caso, una acción, una declaración, un texto, pues enmendarlo precisamente a raíz de esa capacidad de flexibilidad y planificar fundamentalmente nuestras acciones futuras. Les pongo un videíto porque vamos a ver varios videos de estos autores primarios, de estas fuentes primarias, que más allá de poderles contar ya lo que ellos dicen, pues creo que es importante que atendamos siempre a las fuentes primarias. Jesús Guillén, van a ver que se mueve, además con toda la corporalidad, es parte precisamente de su lógica, de que es extremadamente importante el movimiento para el desarrollo cognitivo, pues él va a explicar concretamente esto que son las funciones educativas. Por favor, me dicen si no se ve o no se escucha. La primera pregunta que nos tendríamos que plantear es ¿para qué educamos? ¿Qué es lo importante en educación? ¿Qué es lo que queremos que realmente aprendan? Desde el enfoque de la neuroeducación, para nosotros es imprescindible un aprendizaje desde en y para la vida. ¿Y cuál es el factor crítico que nos sugiere las investigaciones? Tiene nombre. Se llama funciones ejecutivas del cerebro. Son las funciones cognitivas complejas que nos diferencian de otras especies. Son las que nos permiten planificar, tomar decisiones adecuadas. Imprescindibles para un buen desempeño en la vida cotidiana, imprescindibles para el rendimiento académico del alumnado. Los neurocientíficos hablan de 3 en concreto. ¿Queréis conocerlas? Sí. Las podemos descubrir a través de una dinámica, de un juego. ¿Sí? ¿Os ponéis de pie, por favor? Antes hablábamos de la importancia de la visualización. Visualizad, imaginad que ahora estáis en una clase de primaria. ¿Sí? Estáis en un programa. Se llama el programa Tools of the Mind. Y este programa está trabajando estas funciones ejecutivas. Vosotros, los estudiantes, yo, la maestra. ¿Visualizáis la maestra? Más o menos. Muy bien. Os voy a dar 4 instrucciones. Cada una de las instrucciones lleva asociado un gesto, un movimiento. ¿La recordamos? Cuando os diga círculo, vais a hacer un corazoncito. Cuando diga cuadrado, os vais a convertir en conexiones neuronales, vibrando. Cuando digamos triángulo, piensa en serotonina, bienestar, y dices, me siento bien. Me siento bien. Y cuando digamos rombo, vais a hacer el trenecito. El trenecito se mueve, no nos podemos mover mucho, pero un poquito sí, ¿no? Chico, 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 pruébalo, trenecito, chico, chico. Muy bien. Cuadrado. No me miréis que no os guío, ¿eh? Círculo. Rombo. Triángulo. Círculo. Muy bien, cambiamos las instrucciones. No, no os quejéis, eso es lo que hacen los adultos. Los chavales de primaria no se quejan. Cuando digamos, recordamos la información, cuando digamos círculo, vais a hacer el trenecito. No me miréis que no os voy a guiar. Cuando digamos cuadrado, vas a decir, me siento bien. Cuando digamos triángulo, os vais a convertir en conexiones neuronales. Y cuando digamos rombo, vais a hacer el corazoncito. Cuadrado.
Rombo. Triángulo. Círculo. Cuadrado. Rombo. Muy bien, un aplauso. Nos podemos sentar. Os preguntaréis, ¿y esa profesora qué está haciendo? ¿Se ha vuelto loca? Pues no, no se ha vuelto loca. Fijaros en esa dinámica con sus estudiantes de primaria, hay que conocer el contexto. Estaba trabajando las 3 funciones ejecutivas que se consideran imprescindibles, básicas, consideradas por los neurocientíficos. Fijaros, os costaba inhibir los impulsos. Control inhibitorio. Teníais que recordar la información, memoria de trabajo. Y cuando hemos cambiado las instrucciones, os teníais que adaptar a la nueva situación, flexibilidad cognitiva. Esas son las 3 básicas que nos permiten luego pues, resolver problemas, aplicar el espíritu crítico, etc. Y que también se trabaja muy bien mediante el teatro. El teatro permite trabajar muy bien las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen que recordar el papel, tienen que esperar su turno. ¿Cuándo recuerdan el papel? Memoria de trabajo. Al esperar su turno, control inhibitorio. Que se equivoca el compañero, se tiene que adaptar a la nueva situación, flexibilidad cognitiva. Y encima en un contexto social. Los investigadores han visto que las funciones ejecutivas son imprescindibles para el éxito en la vida. Si yo no sé controlarme, tendré dificultades en un atasco de tráfico, pero también lo pasaré mal al intentar resolver un conflicto laboral o un conflicto personal. O me costará estar centrado intentando resolver un problema matemático. Lo mejor de todo es que se ha visto que se pueden entrenar. Este software lúdico que comentábamos antes, estos programas computerizados, tareas de discriminación visual que permiten trabajarlas. Pero ella cree, después de todos estos años, que el mejor enfoque es ir más allá de lo cognitivo. ¿Sabemos lo que perjudica a las funciones ejecutivas o a la sede de las mismas, la corteza prefrontal? Lo sabemos, lo sabéis. ¿Qué te impide tomar una buena decisión? El estrés, la mala salud, la soledad. ¿Qué podemos hacer, nos sugiere Adele Diamond, para incidir sobre estas cuestiones? Que los niños y adolescentes jueguen, compartan, canten, bailen, dibujen, se muevan. Es decir, atender las necesidades físicas, sociales y emocionales de los estudiantes. O si se quiere, tener en cuenta las disciplinas consideradas tradicionalmente como secundarias, vinculadas al juego, a la educación física, a la educación artística o a la educación emocional. ¿Lo pudieron ver, escuchar? Sí, licenciado. Gracias. No piérdanse lo último que ha dicho. Toda la capacidad cognitiva, precisamente, va a estar implicada y enfocada precisamente en eso que tradicionalmente ya hemos divorciado de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque está totalmente evidenciado que aprendemos si estamos tranquilos, que aprendemos a través de nuestro cuerpo, que hay lenguajes mucho más importantes que activan muchas más áreas cerebrales que solamente la capacidad del raciocinio lógico. Y que fundamentalmente, por ejemplo, lo que se hace en la actividad preescolar, ¿ya? En las guarderías, en los kinders, en los jardines de infantes, es precisamente capturar la atención y brindarles ese desarrollo integral. Toda la educación está mirando ahora nuevamente a que deberíamos volver a ese patrón, pues existe un divorcio. Se ha separado la cabeza del cuerpo, se ha separado la razón de la emoción. Y precisamente pues, todos nos están diciendo de que tenemos que articular e integrar esa capacidad y esa potencia de estas disciplinas quizás más alternativas o marginales, para que sobre estas la música, la actividad física, la plástica, el dominio escénico, la creatividad, el manejo emocional, se cimente el desarrollo cognitivo.
Bien, vamos a hacer unas preguntas de ese texto de funciones ejecutivas, ¿ya? Acá una compañera preparó esta actividad, ¿ya? Lo vamos a hacer en la ruleta. Y les voy a pedir que prendan sus micrófonos, pues vamos a jugar un poquito con las preguntas, ¿ya? Vamos a girar, son diferentes preguntas. Los juegos que promueven la neuroplasticidad son aventura, ritmo, acertijos, mecánicos, ninguno, cualquiera. ¿Cuál es la correcta? Mecánicos, dice. Perdón, Britney. Mecánicos. Mecánicos. Vamos. Aventura, ritmo y acertijos. Nada, era aventura, ritmo y acertijos, Lisette. Ya Britney queda suspendida una tanda. A ver, se ha evidenciado una disminución en la neurogénesis, que es la producción neuronal. En personas con depresión. En personas con depresión, en personas con dolores, en personas adultas, en personas con abundante estimulación. Lisette. Ah, Sí. correcto. Dos elementos clave a considerar para el desarrollo de las funciones ejecutivas son... ¿Cuál es la respuesta? A, B, C o D. A. La A. A, metacognición y motivación. Perfecto. ¿Qué es la neurogénesis? A. ¿Están seguras, Lisette? A. Sí, es la propiedad por la cual se producen nuevas neuronas. La A. Perfecto, la A. El conocimiento o conciencia que tiene una persona sobre el impacto y consecuencias que puede tener su conducta en otros se llama flexibilidad cognitiva, inhibición o supervisión de sí mismo. Flexibilidad cognitiva. Otra vez la A. Flexibilidad también dice Severino. A ver. No, era la supervisión de sí mismo. Wow. En el hipocampo y el bulbo olfatorio se desarrolla el proceso de deterioro cognitivo, implantación de cambios estructurales del cerebro o neurogénesis. Neurogénesis. ¿Están seguras? ¿Seguros? Neurogénesis. Muy bien, neurogénesis. Las dificultades en las funciones ejecutivas que se observan en un entorno escolar o formativo se deben principalmente a la frustración y motivación. Verdadero. Verdadero. No. Falso.
Una vez que se ha establecido la sinapsis en el cerebro, ya no es necesario reforzar con prácticas o repeticiones. Falso. Bien, falso. La neuroplasticidad del cerebro se ve limitada por actividades deportivas, artísticas, entre otras, puesto que aquellas actividades consumen energía y vitalidad. Falso. Pues precisamente son las que nos ayudan a tener mejor salud cognitiva. Cuando hablamos de procesos mentales que nos permiten la regulación de habilidades y conductas para alcanzar metas previamente establecidas, nos referimos a cuál función ejecutiva. ¿O a qué? Funciones ejecutivas. Son ellas las que nos van a ayudar a persistir. Exactamente. Las funciones ejecutivas pueden potenciar el aprendizaje de la lectura y escritura, matemáticas y ciencias, gracias a que cambian con la edad y nos permiten relacionar aprendizajes previos con los nuevos. Falso. ¿Estamos de acuerdo con el falso? Sí, Nada verdadero. Pero, doctor, indicaron de que no cambia con la edad, que incluso una persona mayor puede seguir desarrollando. En uno de los videos, no me acuerdo en cuál, indica Sí, eso. sí, no cambia. Pero la pregunta estaba precisamente dando ese giro. No cambian. Hasta en los adultos se produce neurogénesis. Se ha desmitificado aquello que se decía que que un adulto, cuando es uno más mayor, pues precisamente no genera nuevas neuronas ni procesos de neurogeneración. Pues eso se ha desmentido. Exactamente. Si los cambios químicos que se inician en el cerebro mantienen en el tiempo, entonces tendremos cambios estructurales y funcionales en el cerebro. Falso, verdadero. Creo que verdadero. ¿Sostenemos verdadero? Sí, verdadero. Así es, como en el video, ese ejemplo de las ratas. Y por último, las sinapsis se potencian cuando existe un mayor incremento de neurotransmisores que circulan entre las neuronas. Falso, verdadero. No sé cuál es la sinapsis. Verdadero. Verdadero. Bien, lo ha hecho muy bien. El 9 de 13. Bueno, estamos en el cuarto lugar. Nos han ganado Lucy Gutiérrez, el grupo 12. Ahora estamos en el cuarto lugar de 4. Está bien. Bien. Habrán advertido también en los otros textos estos de estilos de aprendizaje de Kolb, ¿ya? No lo voy a exponer, ¿ya? Tienen el texto donde efectivamente tienen una explicación muchísimo más detallada. Lo que se hace Kolb no es manejarse en el plano dicotómico, pero sí concentra precisamente una geometría en torno a, por ejemplo, si es que vamos a tener siempre estudiantes diversos, diferentes, sí.
por más de que hayan estudiado una carrera en particular y eso les esté dando algún tipo, ¿no?, de cohesión de características similares, lo que tenemos que hacer precisamente es mirar y advertir por dónde se mueven, para que en función de poder identificar sus capacidades, pues alimentar esa potencia que ellos van a tener. Entonces vamos a tener sobre todo, por ejemplo, estudiantes que prefieren la actuación, que son divergentes, que se mueven entre el sentimiento y la observación. Tenemos estudiantes asimiladores que prefieren la reflexión, que se van a mover entre la observación reflexiva, la contemplación y la conceptualización abstracta. Es estudiante que puede aprender y que efectivamente disfruta más, por ejemplo, de estas consideraciones netamente teóricas. Pero hay quienes se mueven en un ámbito, por ejemplo, de la experiencia activa del hacer y la conceptualización abstracta, es el convergente, que articula precisamente quizás ese ideario entre la acción y la reflexión, que es poco sociable, analítico, es más hermético. Y existe el acomodador que prefiere la experimentación, que es sociable, empático, que se mueve fundamentalmente en el dominio de la práctica. Entonces, vamos a tener estudiantes diferentes. ¿Cómo desarrollamos actividades para poder atender esa diversidad? ¿O vamos a seguir creyendo que nuestra asignatura, la competencia que hemos definido, se la puede enseñar de una sola manera? Vamos a hacer ahora, ya, igual les voy a dejar un tiempito de unos 5 minutos, 10, para que hagan estos tests. Acá en la plataforma he habilitado, ya, están viendo la plataforma, he habilitado estos dos mosaicos, que es el cuestionario BARC y el test de estilos de aprendizaje de Kolb. El cuestionario BARC es un enlace ya incrustado. Tiene algún dejo, alguna dificultad en la traducción, porque claro, no fue desarrollado específicamente para el contexto hispanoparlante y menos para nuestro medio. Pero sí, entran al cuestionario BARC y a través de indicar alguna de estas respuestas, ¿ya?, les va a salir más o menos qué estilo y qué descripción tienen ustedes. Les he dicho de que este módulo va a ser altamente introspectivo. ¿Por qué? Porque va a depender mucho el que nos conozcamos a nosotras, a nosotros mismos, cómo aprendemos, porque tendemos siempre a creer que la manera en que hemos aprendido va a ser la manera en que tenemos que enseñar. Pero no estamos advirtiendo de que vamos a tener estudiantes ahora en un contexto diferente, pero que además responden a estilos diferentes. Entonces va a ser algo importante que nosotros podamos identificar qué estudiantes tenemos y podemos hacer uso de estas herramientas. Este es el cuestionario BARC que establece, por ejemplo, los canales de percepción de la información. Esto depende de la programación neurolingüística. O somos más visuales, somos más auditivos, aprendemos mejor a través de la literacidad, de la lectura-escritura, o aprendemos de mejor manera con la actividad corporal. No significa que aprendamos leyendo el cuerpo, sino que necesitamos involucrarnos activamente con nuestro cuerpo para poder desarrollar el aprendizaje. El otro lo tienen que descargar, ¿ya? Pero funciona adecuadamente esta plantilla de Excel que se ha cargado en esta página de Google Sheets, de Google, de formular, no es Google, de tablitas de Google, lo tienen que descargar. Ya no es necesario que coloquen si quieren estos datos, no va a ir a ningún lado. Pero acá colocan una numeración, son varias preguntas y colocan este puntaje 4, 3, 2, 1 por cada fila de preguntas. Y les va a resguardar precisamente el estilo al que atienden.
Leyendo cada una de estas proposiciones, pues a la que mayor se acerca su práctica o su reconocimiento, le ponen el puntaje de 4, al siguiente 3, al siguiente 2 y al siguiente 1, con el que menos se identifican. Y esto lo hacen por las diferentes 9 preguntas. Y se les va a dibujar automáticamente en base a las coordenadas, al plano del eje de las coordenadas, qué estilo tienen. Si son acomodadores, divergentes, convergentes o asimiladores. Y acá se les va a graficar un diagrama radial. En base a esos resultados, en la pestaña siguiente, pues hay una descripción de qué características tendrían, espero las puedan validar, y qué estrategias metodológicas van a preferir este tipo de estudiantes. No significa que vamos a estar detenidos y concentrados en un solo cuadrante. Vamos a tener siempre algún tipo de herramientas, pero sí va a haber cierta predisposición. Y es importante, por ejemplo, para nosotros conocer qué estudiantes tenemos, para en función de eso advertir más o menos cuál es su canal de percepción, qué tipo de actividades o qué tipo de estilo de Kolb tienen, si son convergentes, divergentes, asimiladores, acomodadores, para prever la actualización o el desarrollo, el diseño de nuestros planes. Habrá cierta preponderancia, pero eso nos va a ayudar precisamente a poder de mejor manera conectar con los estudiantes. Tienen los enlaces en la plataforma, se los voy a compartir también en el WhatsApp. Háganlo ahorita, cualquiera de los dos, ¿ya? Como les vuelvo a decir, el de Bark responde a una aplicación en una página de internet, eso les va a generar automáticamente el resultado. El test de Kolb lo tienen que descargar o tienen que hacerse una copia en sus drives. Adelante. ¿Cómo te ha ido, Israel? ¿Cuál has hecho? ¿Han podido hacer alguno? ¿Qué les ha salido? El de Bark. El de Bark, bien. ¿Qué te ha salido? Me salió que es donde está. Un cachito. Tiene una preferencia leve aprendizaje kinestésico. ¿Ya? Una persona más práctica. ¿Ya? ¿Te consideras así? ¿Aún con esa levedad? Sí, sí, en su hoja de resultados igual indica que soy una persona que de todos los apuntes que tomo no los considero muy importantes y bueno, me describe en muchos aspectos. Tiene cierto sesgo, obviamente, ¿no? Porque este tipo de cosas no se pueden hacer unos perfiles tan específicos, pero nos pueden ayudar. Así como la técnica de relajación, pues estas técnicas, en este caso de identificación de estilos, nos pueden ayudar precisamente para desarrollar los marcos de planificación de las actuaciones que vayamos a hacer. ¿Por qué? Porque en función de conocer la audiencia que vamos a tener, pues vamos a desarrollar de mejor manera la selección pertinente de los recursos de aprendizaje. ¿Ya? ¿Alguien más ha hecho? Sí, yo también lo hice, doctor. ¿Cuál que te ha salido, Lisette? Auditiva y kinestésica. 8. Hoy son puntajes altos. Bien, ¿te consideras así? Yo creo que sí, doctor. Lo veo bastante aproximado. ¿Y cómo aprenderías tú? Sí, creo que soy más del aprendizaje de cuando las personas están explicando y también, obviamente, de ver algo ya en el campo. O involucrarte tú en la acción, ¿no? Exactamente. Piensen actividades. Por favor, Lisette,
puedes apagar tu micrófono porque nos genera un poquito de eco. Dicen, perdón, desde hace rato tiene eco. Sí, es el micrófono de Lisette. Eso, debes estar estás con dos dispositivos, ok. ¿no, Lisette? Es eso. Sí, doctor. Eso genera un poquito de eco, no te preocupes. Ya. Piensen que efectivamente uno se está identificando y va a tender intuitivamente y reflexivamente a diseñar actividades donde uno se siente más cómodo. Pero eso no significa que estemos atendiendo a esa audiencia diversa que vamos a tener. Britney, ¿qué te ha salido? Lice, me salió multimodal. Bueno, que Me existe salió, también. sí, 14 puntos en kinéstico, 13 visual y 12 auditivo y 6 lectura. Bueno, pero entre los 6 y los 14 de lectura y kinestesia, pues sí hay una preponderancia hacia lo kinestésico, ¿no? Entonces, a ver, piensa en qué tipo de actividades tú, en este diseño, el desarrollo de estas estrategias para el mercadeo, por ejemplo, que estás trabajando, qué tipo de actividades podrías hacer para fortalecer este estilo. La idea está en eso, ¿no? No es solamente con que nos quedemos en el diagnóstico, ¿no? Licen, buenas noches. ¿Usted cree que es importante hacer este tipo de encuestas o trabajar con este tipo de herramientas para conocer más cómo nuestros estudiantes Por supuesto. podrían aprender? Por supuesto, deberíamos hacerlo nosotros en el curso del diplomado, pero no lo hacemos porque vienen más o menos ciertos empaquetamientos y por el tiempo y porque somos tantos docentes que estamos involucrados en la planificación, es como que tendemos precisamente a desarrollar la planificación. Pero si es que, por ejemplo, en la primera sesión o en la segunda les dicen, muy bien, toditos, hagamos este test de BARC, me mandan su resultado. Y nosotros vamos a tener, ¿ya? De los diferentes ámbitos, qué tipo de preponderancia hay. Sacamos una media, ¿ya? No significa que vayamos a personalizar, voy a crear este recurso para, no, Franz, o este recurso para Gisela, no. Sino significa que voy a poder identificar el curso en general tiene preponderancia, por lo tanto puedo acondicionar y acomodar mis actividades, porque voy a tener tiempo y porque sé lo que tengo que lograr esa capacidad, esa competencia. El buen plan que tienes, Franz, por ejemplo, ahí puedes moverte entre los diferentes ámbitos. La idea está precisamente en desarrollar esa versatilidad. En algún momento los podrás hacer pintar, en algún otro momento hacerlos representar, en algún momento hacerlos teorizar, pero nada se está establecido de que se pueda aprender de una sola manera. No existe el método. En algunas actividades habrán estudiantes que se aburren, otros las disfrutarán. La idea es precisamente agarrar las actividades que puedan de alguna manera estar en relación con esa tendencia mayoritaria. Como les digo, estas herramientas nos pueden ayudar. Hagan el test de Kolb si es que lo han hecho también, ¿ya? Está muy bien hecho y este sí está adaptado a nuestra realidad porque está hecha por profesores de la San Andrés, ¿ya? Este test de estilos de Kolb. Háganlo en su momento. Había advertido el Jesús Guillén, pues esta importancia de la inteligencia emocional, pues Goleman es alguien que efectivamente agarra y patenta la categoría, el concepto. Él se da cuenta, por ejemplo, de la capacidad y del bienestar que producían algunos conductores afrodescendientes en las calles de Nueva York cuando se ponían a conversar con los pasajeros de los autobuses y generaban un alto clima de bienestar durante el trayecto, a pesar del tráfico. Todos sabemos que quienes conducimos, pues nos metemos en un nivel de estrés inmenso. Aparte de toda esta consideración y el mal respeto que se hace a las leyes o a las regulaciones de tránsito, pues estamos encapsulados precisamente dentro de un espacio de competencia abusiva. Pero de pronto ahí él se dio cuenta de que efectivamente estos conductores se sentían bien y hacían
efectivamente alegrar a sus pasajeros con conversaciones, con buen trato, con una broma en particular. Entonces él se pone a pensar la importancia y de alguna manera, ¿no?, empieza a profundizar esta meta de investigación en torno al resguardo del manejo de las emociones. Ahora está totalmente evidenciado, como habíamos recordado esta película intensamente, de que el aprendizaje se solidifica con las emociones. ¿Ya? Pueden ser positivas, negativas, por supuesto. O sea, pero cuando hay un trauma emocional, el aprendizaje va a ser significativo siempre. Si es que no hay impacto emocional, pues no va a haber efectivamente. Entonces, ¿cómo hacemos ese derecho procesal penal, ese derecho civil, ese derecho administrativo? Este plan, en este caso de fisioterapéutico que estamos desarrollando, cómo efectivamente logramos, ¿no?, articular, comprender las emociones y usarlas para que efectivamente nuestro aprendizaje sea más significativo. Y eso no significa utilizar elementos lúdicos, podemos utilizar elementos altamente racionales y complejos, donde vamos a también involucrar emociones y funciones ejecutivas complejas. Acá la búsqueda está en ustedes mismos, en que gran parte de los recursos ya están desarrollados. Por lo tanto, la idea es que ustedes puedan efectivamente hacer una muy buena planificación de cómo van a lograr que sus estudiantes adquieran esas competencias, esos desempeños que han planificado. Y ahora les quiero dejar nuevamente con el Mario Alonso Puig. Y después les voy a mostrar, tenemos tiempo, les voy a mostrar un videito de el autor al que se refiere Mario Alonso Puig. ¿Ya? O sea, estamos escuchándolos así en fuentes primarias, más que me escuchen a mí y yo haciéndoles un resumen de ellos, no. Entonces, él va a hablar específicamente, bueno, es un video largo de 20 minutos véanlo después, se los dejo ahí el enlace en la presentación. Pero el corte que acá vamos a ver, unos 7 minutos, donde identifica las inteligencias múltiples y la importancia, pero las recrea con una historia extremadamente importante, cuyo protagonista pues es real. ¿Ya? Él empieza diciendo y atacando precisamente esta cosificación que se ha hecho de la inteligencia. ¿Por qué? Porque entendemos que el inteligente, pues fundamentalmente a lo largo del siglo XX, a través de la emergencia del test de Binet, por ejemplo, a inicios del siglo ha sido el que ha marcado a solicitud de la Ford, ¿no? La Ford, esta empresa automotriz, encargó a un grupo de psicólogos franceses, pues el desarrollo de aparatos de tests de inteligencia o de pruebas de inteligencia para desarrollar sus procesos de contratación. Y todavía esos procesos de contratación, quienes están en las ramas administrativo-financieras, pues seguramente se enfrentan, porque en la banca, no sé, o me equivoco, Britney, para cuando los contrata, pues tienen que pasar este tipo de procesos de selección de personal, donde tienen que resolver estas pruebas psicométricas, que en el fondo son test de inteligencia, ¿o no? Sí, correcto, Alicia. Se pasa por 3 pruebas. Y claro, nos están determinando, pero claro, ahí dice, no sé, y con una prueba específica, ¿qué puedes estar desatento? ¿Qué puedes estar triste? ¿Qué puedes estar deprimido? Nada, tienes ese momento y esa, si no tuviste los puntajes, pues la gestora de recursos humanos, pues no te va a considerar, ni siquiera para después las fases siguientes, ¿no ve? Entonces lo que dice entonces él es, ¿podrán a nosotros definirnos por un test? Cuando tenemos efectivamente, así como Goleman ha advertido en estos conductores afrodescendientes, de que hay gente extremadamente más feliz. Entonces redefinamos la inteligencia no solamente en su patrón lógico, matemático, o en su capacidad de razonamiento verbal, o de expresión verbal. Y quien ha encumbrado la matemática y el lenguaje a los niveles de máxima inteligencia, pues ha sido Piaget. En esta investigación del estadio del desarrollo cognitivo, pues ha advertido que tanto la matemática como el lenguaje desarrollan estas funciones profundas, complejas, de la capacidad
de poder abstraer. Pero también hay cosas importantes, como habíamos advertido con esta gente más lateral, de que es importante, por ejemplo, para desarrollar alguna actuación, ser buena persona y tener un buen trato interpersonal, o tener la capacidad de conocerse a sí mismos, o tener un resguardo y una seguridad emocional. Bien, pero más que escucharme a mí, escuchen a este gran orador, que les digo, es uno de los mejores oradores que todavía lo tenemos vivo. ¿Ya? Me dicen si es que no se escucha o no se ve. La segunda historia es una historia fascinante. Es un niño que cuando es pequeñito, su hermano Curtis, él y su madre son abandonados por su padre. Es un niño de color, se llama Ben Carson. Gente muy pobre, viven en Detroit, un barrio muy peligroso. Yo trabajé durante una época en un hospital, el Henry Ford, en Detroit, y Detroit es una ciudad muy, muy violenta. Este niño era considerado the dummy, el estúpido de la clase. Imaginaros lo que es que alguien, cuando te mira, te vea como un estúpido. Tanto que al final cargas con una etiqueta de quién eres tú, yo, un estúpido. Tenía tanta tensión, tenía tanta tristeza y tanta rabia, que en un momento de desesperanza cogió un cuchillo y se lo intentó clavar a un amigo suyo, con la fortuna de que se partió la hoja al chocar con la hebilla del cinturón. En aquel momento el joven Ben experimentó una crisis emocional, se dio cuenta de que tenía que hacer algo diferente, que así no podía seguir su vida, pero no sabía qué hacer. Un niño norteamericano pasa una media de 7 horas y media al día viendo la televisión. Ben no era una excepción en aquella época, pero su madre le dijo que había tenido una revelación durante un sueño y que lo que ellos tenían que hacer, tanto Curtis como Ben, era leer. Ellos no leían prácticamente nada, no leían un libro. Como no tenían dinero para comprarse libros, iban a la biblioteca pública de Detroit. Ben empezó a interesarse por la naturaleza, por los minerales, por los vegetales y por los animales. Un buen día el profesor de ciencias llegó a la clase de ciencias y llegó con una roca de color negro, una roca extraña, y dijo, ¿qué es? Ben inmediatamente supo que esa roca era obsidiana, pero Ben era el tonto de la clase. ¿Para qué iba a hablar? Esperó a que hablaran los más inteligentes, los que sabían más, los que tenían más conocimiento. Pero esos chicos estaban callados. Entonces esperó que hablaran los otros, los que eran un poquito menos inteligentes. Tampoco dijeron nada. Y al final tímidamente levantó la mano. Al levantar la mano, el resto de sus compañeros le miraron sorprendidos, como diciendo, pero Ben, ¿pero cómo te atreves? El profesor podía haber dicho, venga Ben, tú esto no lo sabes, y haber guardado la roca, pero el profesor le miró a Ben y le dijo, Ben, ¿tú lo sabes? Sí, yo lo sé. ¿Qué es? Es obsidiana. Sí, es obsidiana. En ese momento Ben observó cómo la cara de sus compañeros cambiaba, y el profesor podía haberse quedado ahí y decir, bueno, sí Ben, obsidiana, muy bien, has acertado. Dijo, Ben, ¿sabes tú algo más de la obsidiana? Vaya que sí sabía Ben de la obsidiana. Empezó a contar de la obsidiana y el resto de la gente perpleja. Bien, este niño que era el tonto de la clase, este niño que tenía una crianza muy dura en la pobreza, en la dificultad, este niño experimentó un cambio muy profundo. Tan profundo fue el cambio que quedó el número 1 de la clase, el número 1 del colegio, el número 1 de todas las escuelas de Detroit. Fue becado por la Universidad de Yale y es el mejor neurocirujano infantil del mundo. El doctor Ben Carson, jefe de neurocirugía infantil del Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que etiquetemos la inteligencia con un test de cociente intelectual, y que pongamos una etiqueta a una persona y digamos, ¿eres inteligente o no eres inteligente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ignorar estos hechos? Que una persona condenada al fracaso aparentemente por su torpeza intelectual
pueda convertirse en el mejor neurocirujano infantil del mundo, la persona que tiene más experiencia en craneopagos, siameses unidos por el cráneo. Hablamos de operaciones de 100 horas. Por eso, hace años, empezó a cambiarse el concepto de la inteligencia. Y la inteligencia ya no era algo fijo, no era algo determinado, no era algo que tú tenías y es lo que había. La inteligencia era una ventana que se podía abrir o mantenerse cerrada. Una ventana que cuando se abría, tú empezabas a descubrir cosas, empezabas a comprender, empezabas a asociar, empezabas a crear. Y hace 40 años aproximadamente, dos grandes pioneros norteamericanos, uno de la Universidad de Harvard y otro del MIT, decidieron empezar un proyecto para intentar entender la inteligencia. ¿Y sabéis con lo que se encontraron? Se encontraron con algo extraordinario. No hay una inteligencia. Con lo cual yo no puedo decir eres o no eres inteligente. Hay 9 inteligencias diferentes. Y si a ti te explican las cosas en base a tu inteligencia, tú puedes entenderlas. Pero si no te las explican en base a tu inteligencia, tú no puedes entenderlas. Hay personas que necesitan ver las cosas de forma secuencial, lógico-matemática, para, ahora lo comprendo. Hay otras personas que necesitan ver una imagen global, inteligencia visual espacial. Hay otras personas que tienen que moverse, que tienen que tocar, que tienen que manipular, inteligencia kinestésica. Hay personas que necesitan que les entre por el oído, inteligencia musical. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que sentirse conectados con otro ser humano, inteligencia interpersonal. Hay personas que para poder comprender han de reflexionar, inteligencia intrapersonal. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que estar en contacto con la naturaleza, inteligencia naturista. Y hay personas, la última de las inteligencias, que para que se abra tienen que ver una trascendencia, un propósito en las cosas. Esto es maravilloso, ¿sabéis por qué? Porque los seres humanos tenemos dudas de nuestras inteligencias, aunque no lo queramos reconocer. Y cuando tenemos que hacer frente a un proyecto y consultamos en nuestro interior, ¿soy capaz? ¿Cuántas veces? No en nuestro pensamiento, y sí en nuestro pensamiento decimos, no puedo, no soy capaz. Por eso la clave de toda la transformación educativa será entender que si un niño, un adulto no aprende, no es porque no sea inteligente, sino porque no le estamos hablando de la manera en la que esa persona aprende. Ahí lo voy a cortar, ¿ya? Y si quieren conocer más de este ejemplo que ha tomado precisamente para dar pie a la explicación o a la necesidad de advertir estas múltiples maneras de remisión de información y de aprendizaje, es la historia de Carl Benson, que incluso hay una película, ¿no?, que se llama Manos Milagrosas. Él fue el primer neurocirujano en el mundo que ha separado eficazmente a los gemelos alemanes en 1988. Ahora vamos a escuchar aprender algo nuevo al creador, al postulante de la teoría de las inteligencias múltiples. Él es Howard Gardner, ¿ya? Voy a repetir un poquito, pero quiero que se queden con estas premisas científicas y estas premisas educativas que va a sostener, porque con esas nos vamos a quedar. Voy a repetir un poquito qué son cada una de las inteligencias, él obviamente con mucho más detalle. Bueno, y si les interesa, pues ahí también tengo una serie de libros que se los puedo remitir. Me dicen si es que no se escucha o no se ve. No se puede hablar sobre la teoría de las inteligencias múltiples sin tener en mente la teoría estándar sobre la inteligencia que se ha desarrollado durante el último siglo, principalmente en Occidente, pero que también ha influido en otras partes del mundo. Y es la creencia de que hay una única inteligencia,
que todos tenemos una inteligencia. Nuestra inteligencia se hereda en gran parte, lo que significa que no podemos hacer mucho al respecto. Y si conocemos a los padres y abuelos de una persona, podemos determinar su grado de inteligencia. En el último siglo, psicólogos, y más recientemente biólogos, dicen haber descubierto formas de ver lo listos que somos mediante pruebas, mirando las ondas cerebrales o incluso por la manera de conducir por la autopista, analizando la saliva o los genes. Así que en Occidente se han realizado grandes esfuerzos para medir la inteligencia única. Pero como ya sabréis, me muestro muy escéptico sobre esta forma de ver las cosas. Porque se lleve haciendo las cosas así durante 100 años no significa necesariamente que esté equivocado, pero tampoco que sea correcto. Pienso que la forma en que los psicólogos han estudiado la inteligencia está viciada. Así que lo que hice hace más de 25 años fue abordar la inteligencia de una forma totalmente diferente. En vez de someter a sujetos a pruebas y ver qué respuestas se correlacionaban con otras, analicé la mente humana a través de la lente de diferentes disciplinas. Estudié lo que conocemos sobre el sistema nervioso durante milenios, desde los invertebrados hasta los primates, hasta el ser humano. Aprendí sobre los diferentes roles que han asumido los seres humanos en la historia, en la prehistoria y en la actualidad, en las sabanas de África Oriental, en los mares del sur, en la sociedad industrial o ahora en la sociedad digital posmoderna, para ver qué tipo de habilidades se valoran. También analicé grupos especiales de la población, genios, personas autistas o con perfiles irregulares, a las que se les daban bien unas cosas, pero otras no. Y me interesaba mucho ver cómo se representaban estas diferentes habilidades en el cerebro. Probablemente la prueba más clara de las inteligencias múltiples es que diferentes destrezas y habilidades ocupan lugares distintos de nuestro sistema nervioso. Tengo una definición técnica de inteligencia, pero pienso que la metáfora resultará más sutil. La visión estándar de la inteligencia es que tenemos un ordenador en nuestra mente-cerebro. Si el ordenador funciona bien, somos inteligentes y hacemos todo de forma inteligente. Si es promedio, somos regulares en todo. Si funciona mal, somos tontos y no hacemos nada bien. Las inteligencias múltiples dicen que tenemos varios ordenadores, 7, 8, 9 ordenadores. Estos ordenadores son relativamente independientes los unos de los otros. Así que podemos tener aptitud para algo, digamos la música, ser regulares en otra cosa, como las matemáticas, y dársenos mal otra, por ejemplo, entender a las personas o lo contrario. Así que en vez de tener una única mente y una única inteligencia, creo que se describe mejor al ser humano como poseedor de un puñado de ordenadores. Y el hecho de ser bueno con uno no predice que uno vaya a ser bueno o malo con otros ordenadores. Nuevamente, como pienso que estarán familiarizados con estas ideas, voy a repasar las diferentes inteligencias rápidamente. La primera es la inteligencia lingüística, y la ilustro con esta imagen de un poeta chino, porque los poetas cuentan con una inteligencia lingüística tremenda. El segundo tipo de inteligencia es la lógica matemática, la necesaria para las matemáticas, la ciencia, la programación informática. En Occidente, cuando hablamos de inteligencia, generalmente nos referimos a personas capaces en el lenguaje y la lógica, porque si se te dan bien el lenguaje y la lógica, te irá bien en la escuela, y mientras permanezcas en la escuela, te considerarás listo, pero si te aventuras fuera de ella, podrás descubrir que esas inteligencias pueden ser más o menos útiles. La tercera inteligencia es la inteligencia musical. Es la capacidad de oír, recordar y manipular las estructuras musicales. La cuarta es la inteligencia espacial, la capacidad de orientarse en espacios amplios, como hacen los pilotos o los navegantes, o en un espacio más circunscrito, como hacen los escultores o los jugadores de ajedrez. La quinta inteligencia es la corporal cinética, la capacidad de utilizar todo el cuerpo o partes del cuerpo para resolver problemas o para hacer cosas. Los bailarines, atletas, artesanos o cirujanos son personas especialmente dotadas en el área de la inteligencia corporal cinética. Hay dos tipos de inteligencia que tienen que ver con otras personas. Y son muy importantes, pero no hemos dedicado mucho tiempo a pensar en ellas en relación con la educación.
La inteligencia interpersonal es entender a otras personas, cómo funcionan, cómo trabajan con otras personas, cómo entienden las motivaciones de otros, cómo ayudan a otros a resolver problemas, cómo resuelven conflictos, cómo negocian. Es el tipo de habilidad que necesita el personal clínico, los políticos, líderes religiosos, profesores, terapeutas. Cualquiera que no sea un ermitaño necesita tener inteligencia interpersonal, a menudo denominada social. La séptima inteligencia es la denominada intrapersonal. Es la comprensión de uno mismo, tener una buena idea de quiénes somos, qué queremos alcanzar, cuáles son las propias virtudes, cognitivas, emocionales, de personalidad, cuáles son los puntos flacos y cómo utilizar ese modelo de uno mismo para ser eficaz. Lo interesante es que hasta hace unos cuantos siglos, la inteligencia intrapersonal, o entenderse a uno mismo, era meramente una ventaja, porque la gente hacía lo que hacían sus parientes, sus padres, sus abuelos, y el hecho de que tuvieran objetivos diferentes no resultaba relevante. Pero ahora vivimos en un mundo en el que tomamos nuestras propias decisiones sobre cómo vivir, con quién, qué carrera profesional realizar, con quién casarse o no, etc. Si uno no se conoce bien, si no cuenta con una buena inteligencia intrapersonal, se encontrará en una situación de gran desventaja. Prácticamente no sabemos nada sobre cómo cultivar la inteligencia intrapersonal. Sabemos algo sobre la interpersonal, porque se han realizado esfuerzos para desarrollar un entendimiento social, ayudar a las personas a ver las cosas desde la perspectiva de otros. Pero ¿cómo conocerse a uno mismo? ¿Cómo conseguir un buen modelo de trabajo sobre lo que queremos y cómo lograrlo? ¿Y qué hacer cuando las cosas no salen bien? Sigue siendo un reto ingente y supongo que contar con personas en su alrededor que no solo tengan una buena imagen de sí mismos, sino que también ayuden a tener una buena imagen de uno mismo es importante. Las imágenes que tengo aquí muestran personas que están reflexionando, en actitud reflexiva, porque si no dedicamos tiempo a pensar sobre uno mismo, sobre cómo somos diferentes de otros, no podemos esperar que otros lo hagan por mí. Los momentos a solas, de reflexión, son muy importantes para la inteligencia intrapersonal. Durante algún tiempo pensé que solo había 7 inteligencias, pero hace 10 años añadí una octava denominada inteligencia naturalista. Es la inteligencia de Darwin. Es la capacidad de distinguir de forma consecuente en el mundo natural entre una planta y otra, un animal y otro, un tipo de nube, de formación rocosa, etc. Tampoco es tan necesario ahora porque podemos acudir a una tienda y comprar cosas. Pero la forma en la que adquirimos productos, la sociedad de consumo, se basa en nuestra capacidad naturalista de distinguir entre un zapato y otro, un coche y otro, un jersey y otro. Así que el sistema nervioso es oportunista. Utiliza los ordenadores que tenemos como el naturalista para hacer cosas que se valoran en nuestra cultura. Muchas personas pensaban que había algo denominado inteligencia espiritual y analicé la posibilidad y reflexioné sobre la cuestión durante mucho tiempo. Pero cuento con 8 criterios para determinar lo que se puede considerar una inteligencia. Y lo que yo entiendo como espiritualidad puede ser muy importante, pero no se puede considerar una inteligencia. Eso se debe a que parte de la misma es una experiencia fenomenológica. Tiene que ver con lo que se siente en ciertos momentos y lugares, y eso no forma parte de una inteligencia. Una inteligencia no tiene que ver con los sentimientos, sino con un rendimiento. Muchas personas vinculan la espiritualidad a una religión en particular. Y nuevamente somos libres de tener la religión que sea, pero no debería formar parte de la definición de una inteligencia la religión que se tenga o si se es religioso o no. Pero como vemos en la diapositiva, es posible que haya una novena inteligencia que denomino la inteligencia existencial, la inteligencia sobre el sentido, sobre las grandes preguntas. Como sé que en su congreso hay interés sobre la inteligencia existencial, la comentaré brevemente en las conclusiones de mi ponencia. La teoría de las inteligencias múltiples se presentó hace más de 25 años. Se han introducido varios cambios sobre los que hemos escrito en diferentes publicaciones. Es más, este año, en 2009, hemos publicado un libro llamado Multiple Intelligences Around the World, Inteligencias múltiples en todo el mundo. En él hablamos sobre 15 países diferentes y cómo se han ido aplicando las distintas ideas. Pero hoy simplemente quisiera mencionar 2 afirmaciones científicas y 2 educativas. La primera afirmación científica es que todo el mundo tiene estas inteligencias. Es
lo que nos hace humanos. Una rata puede tener más inteligencia espacial, este ordenador puede tener más inteligencia lógico-matemática, pero nosotros somos las criaturas que tienen inteligencia musical, inteligencia lingüística, inteligencia interpersonal, etc. Así que todas las personas que conocen, todos los alumnos, todos los educadores, tienen estas 8 o 9 inteligencias. Sin embargo, hay una segunda afirmación que es que no hay dos personas, ni siquiera gemelos idénticos, que tengan exactamente el mismo perfil de inteligencias. Porque aunque se pueden tener los mismos genes, como es el caso de los gemelos, no tenemos las mismas experiencias. Es más, con frecuencia los gemelos quieren diferenciarse, y por esa razón, entre dos personas cualquiera, vamos a encontrar diferencias en las inteligencias, y solo podemos identificarlas si estudiamos detenidamente a las personas. Eso es todo lo que quería subrayar en cuanto a las afirmaciones científicas. También hay dos afirmaciones educativas. La primera es que siempre que sea posible, deberíamos individualizar la educación. Esto significa que deberíamos enseñar a cada persona, niño o persona mayor, las cosas de tal forma que las pueda aprender y de la forma en la que nos puedan mostrar lo que han aprendido. Hay un grupo que siempre ha recibido una educación individualizada, y es el de los acaudalados. Pues los ricos contrataban a tutores y el tutor tiene que trabajar con el niño que sea y no puede decir, ese niño no está aprendiendo, denme otro. Así que, por necesidad, el tutor individualiza la enseñanza. Eso no ha sido posible hasta ahora porque los docentes tienen muchos alumnos. Sin embargo, los ordenadores, por primera vez en la historia de la humanidad, posibilitan que se pueda individualizar la enseñanza para prácticamente cualquiera, porque los ordenadores son muy pacientes. Pueden presentar las lecciones de muchas formas diferentes. Si una no funciona, pueden hacerlo de otra. Pueden diversificar, pueden proporcionar representaciones múltiples. Pueden enseñar a una persona a través del lenguaje, a otra a través de lo espacial y a otra mediante el debate interpersonal. Así que existe ahora la posibilidad de individualizar la educación mucho más que en el pasado. La segunda afirmación educativa está relacionada con la anterior, y es que cualquier cosa que pensemos que es importante, que se necesita enseñar a todos o a muchas personas, se debería enseñar de muchas formas diferentes. Así que si se quiere enseñar álgebra, o cómo hablar en público, o cómo analizar una fuga, o sobre los principios del marxismo o los de la democracia, no hay que hacerlo solo de una forma, no solo a través de una ponencia o con un libro de texto, sino que se puede representar, contar chistes, mostrar vídeos, interactuar. Nunca he sabido de algo importante que solo se pudiera enseñar de una forma. Y cuando se enseña algo de formas diferentes, suceden dos cosas importantes. En primer lugar, se llega a más niños, porque algunos aprenden a través del lenguaje, otros de forma más pictórica, otros a través de la dramatización, representando, resolviendo problemas con otros. En segundo lugar, se muestra lo que significa entender realmente algo. Porque cuando realmente entendemos algo, se puede describir a otros de muchas formas diferentes. Piensen en algo que conocen bien, uno mismo. La familia, el hogar, el trabajo, una afición. Pueden representarlo, escribir sobre ello, contar chistes, dibujarlo, esculpir sobre ello, etc. Si solo pueden explicar algo de una forma, si solo pueden definirlo de una manera, la comprensión es muy limitada y no podrán mostrarle a otra persona qué es entender. Para repetir estas dos ideas educativas, y es el resultado de una reflexión de muchos años, la teoría de las inteligencias múltiples implica, en primer lugar, que siempre que sea posible hay que enseñar a cada niño cuál es la mejor forma en la que puede aprender y mostrar lo que ha aprendido. Aquí los ordenadores pueden ser de gran ayuda. En segundo lugar, cualquier cosa que sea lo suficientemente importante para enseñar a muchos niños se debe presentar de muchas formas diferentes porque así alcanzaremos a más alumnos y les mostraremos lo que significa realmente entender algo. Bien, y vamos a recapitular precisamente estas premisas. ¿Ya? Creo que está bastante claro. Valga la utilización de los estilos de BARC, que es la programación neurolingüística de Bandler y Grinder, los estilos de Kolb, de David Kolb, o en este caso, la propuesta de las teorías
de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Ninguna está validada científicamente, es decir, se puede decir tal persona va a ser así, va a aprender. No, pero lo que sí se reconoce es que somos diferentes. Sí se reconoce de que tenemos que apelar precisamente a estas premisas científicas. Todos tenemos diferentes capacidades, pueden llamarse inteligencias. El mismo Gardner en sus libros las define como talentos, o las notas de los traductores señalan precisamente, ¿no?, que el autor podía haber hecho precisamente la alusión a otro tipo de sustantivo, no necesariamente el de inteligencia, pues define la inteligencia como esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad que tenemos para resolver los problemas. Piaget define la inteligencia como la capacidad de asimilación, acomodación, adaptación. No hay dos personas, la segunda premisa, que tengan el mismo perfil de inteligencias por muy genéticamente similares que fuesen. Tampoco esta se va a heredar, ¿ya? Entonces ven cómo efectivamente todos nuestros prejuicios se están rompiendo. Todos vamos a tener un patrón específico. Lo importante es que podamos responder a esa diversidad. Y las premisas educativas son: deberíamos individualizar tanto la educación como sea posible, es decir, mientras mayor sea el tratamiento individualizado, pero a veces no lo podemos hacer. Y claro, la masificación se convierte en una gran dificultad. Pero también pluralizar la educación enseñando de muchas maneras, como bien lo dice Gardner. Si alguien domina algo, lo puede explicar de diferentes maneras. Puede hacer un esquema, puede utilizar el lenguaje, puede hacer una analogía, puede presentarles una película, puede presentarles una dramatización. Podemos integrar, porque no hay nada que se aprenda de una sola manera. ¿Ya? Entonces, mayor aprendizaje sí, individualizamos la atención y si es que brindamos una pluralidad de canales de información. Y acá viene lo que decías, Franz. Si tenemos mapeado más o menos por dónde va, por qué tipo de capacidades va nuestra aula, pues damos prioridad, damos énfasis a esa tendencia. Si son más kinestésicos, si son más lógico-espaciales, pues utilizaremos más ejemplos, más actividades de este tipo, ¿no? Bien, les voy a pedir ahora de que se organicen en estos 10 minutitos que nos resta. Ya tengo los grupos, he hecho, como les había advertido, una asignación, en este caso equilibrada, en función a sus calificaciones del módulo 1, módulo 2. ¿Ya? Entonces tienen una plantilla que antes de darles estas instrucciones tienen una tablita de integrantes. Integrantes, qué rol cumple y cómo ha participado en el grupo. Habrán advertido en la presentación del módulo de que sí, se va a también registrar la participación en la calificación. Entonces no solamente no estar, ¿ya? O solamente la siguiente semana sí la participación va a ser obligatoria, porque en las 2 sesiones vamos a desarrollar el trabajo del aprendizaje basado en problemas, el ABP. Hay una plantilla entonces en la carpeta de recursos, que acá dice enfoques, pero bueno, acá dice, ¿no?, las inteligencias múltiples, las emociones, lo que es el MARC, o los sistemas de representación de la programación neurolingüística, las funciones ejecutivas o el estrés, son ámbitos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es que al menos identifiquemos 5 actividades que podrían reconocer, fomentar estos ámbitos. Y este trabajo lo vamos a resolver colaborativamente y el coordinador o la coordinadora de cada equipo lo va a cargar al foro hasta el día lunes. ¿Ya? Estos son los grupos que he desarrollado. Entonces les pido por favor estos 10 minutitos, organícense, definan fundamentalmente 2 roles, alguien que va a ser el secretario, que va a sistematizar la información, ordenarla, darle un lenguaje común y remitirla, el coordinador va a remitir o la coordinadora, pero el coordinador no asume
lechura del trabajo, ¿no? Asume precisamente la capacidad y el liderazgo de gestionar la participación y de integrar, de involucrar a todos. Hay quienes no están en la sesión, sí, voy a compartir esta imagen en el chat del WhatsApp, pues vean algún mecanismo también de comunicación. Un grupo de WhatsApp, si quieren los teléfonos particulares e individuales de alguno de sus compañeros o compañeras, pues pídanmelos en el WhatsApp. Entonces armo los grupos, ya están armados. Váyanse a las salas pequeñas a ver, definir el canal de comunicación, definir los tiempos, cómo se van a organizar para hacer esa plantillita, para empezar a identificar ustedes qué actividades para sus asignaturas, ¿ya? Porque no estamos hablando de actividades genéricas. Para sus asignaturas ya pueden estar considerando para precisamente abordar las inteligencias múltiples, las emociones, la programación neurolingüística, las funciones ejecutivas, el estrés. Al menos 5 descritas en una plantillita que la van a remitir. Nos vamos a las salas pequeñas, estos 10 minutitos para que coordinen. Adelante, pueden sumarse. Hay grupos que están con muy poquitos, con 2, pues trabajen los 2. ¿Ya? En la sala 4 están Elvia y Walter, trabajen los 2. Y vean de cómo contactarse también con sus compañeros o que sus compañeros los contacten a ustedes. Súbense, por favor. Bien, hemos terminado. Gracias por estar. Actívense. Bien, entonces este es un ejercicio colaborativo. Han definido coordinador, secretario, secretaria, coordinadora, mejor dicho, coordinadora, coordinador, secretario, secretaria. Hasta el lunes, ahí en el foro dice el tiempo. La plantilla la descargan de la carpeta de recursos, lo integran, ¿ya? El martes y el viernes trabajamos en sesión. Vamos a trabajar probablemente en los mismos grupos, así que por favor atiendan, soliciten a sus compañeros que estén, ¿ya? Vamos a trabajar una estrategia activa que es el aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Por lo tanto, les pedimos que anticipen la lectura 7 y la lectura 8 que están en la plataforma, para que se den cuenta más o menos que vamos a trabajar. Uno es del ABP y el otro es un texto sobre los tipos de organizadores gráficos que hay para presentar la información. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Gracias por estar. Que tengan buen fin de semana. Lisa, buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor Marco. Hice una consultita. Adelante, Jenny. Dice, ¿el trabajo que le vamos a entregar lo vamos a defender? No, tranquila. No, el martes vamos a entrar directamente con el ABP. El ABP sí lo tienen que defender. ¿Ya? Tranquila. Pero esto es para que ustedes vayan indagando qué actividades en función de sus propias competencias. Eso es importante porque esto les va a servir después cuando hagan la metodología de cada unidad. ¿Ya? Bueno, Lisa, gracias. Que tengan buen fin de semana. Que estén bien. Hasta luego. Igualmente, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, Lisa. Buenas noches.